Damos inicio al webinar, analogía del caso Lavallato, el estatus que tiene México versus Brasil. Quiero, por favor, darle la bienvenida a todos ustedes que se han registrado y están participando en vivo de este webinar, junto con Alessandra González, su servidor Fernando Ceballos y Marco Padilla, en las cuales tanto Alessandra desde Brasil, desde Sao Paulo, Brasil, que muchas gracias Alessandra por estar conectado con nosotros, siendo 4 horas más adelante que México, y Marco, gracias por estar participando. Vamos a dar inicio a este webinar que es organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, AMPEC, y agradecemos a todos los patrocinadores, especialmente a Mitai, por haber facilitado la herramienta para poder utilizar y estar todos aquí subidos en el webinar. Dando inicio a este webinar, espero que todos estén viendo la pantalla que estoy proyectando la presentación, que después la disponibilizaremos en nuestro site www.ampec.org, que van a poder ver y escuchar nuevamente este webinar y ver la presentación que podrá ser compartida sin problema con ustedes. Cuando hablamos un poco de México y Brasil, la verdad que todo el mundo se le viene a la mente el fútbol, ¿no? Tanto Neymar como Memo Ochoa son íconos de las selecciones de ambos países, pero esta vez no queremos ver cuánto es la goleada de México a Brasil, o si ganó una medalla olímpica, o cuántos goles hizo Brasil a México. Simplemente lo que queremos hablar es dónde estamos en cuanto al tema del caso de Lavallato y hacia dónde vamos con estos nuevos gobiernos, tanto en Brasil como en México. Quiero hacer una pequeña introducción de los participantes, de los exponentes de este día. Alessandra González es socia del despacho W. Farías. Ella está en conjunto con Ítalo Silva, que es una de las personas que trabaja en el equipo con Alessandra. Ella tiene amplia experiencia en el tema de Lavallato, ha participado en algunos casos relacionados al tema. Y ella también es cofundadora de la Legal Ethics and Compliance, la asociación y temas educativos número 1 y líder en Brasil. Marco Padilla tiene muchísimos años, más de 10 años de experiencia en el ámbito de compliance, específicamente en el sector petrolero, siendo y habiendo participado como oficial de cumplimiento en una de las grandes petroleras a nivel mundial. Y esto lo conlleva ahora que está actuando como abogado socio de un despacho que se llama Crystal Legal, y él estará compartiendo su punto de vista desde el lado mexicano en dónde estamos en cuanto al Lavallato. Y yo, obviamente, soy el moderador de estas webinar, Fernando Ceballos, socio y CEO de la consultora F&C Consulting Group, que nos dedicamos todo el tema de Forensics and Compliance. Dando inicio a este webinar, voy a dar paso a dónde estamos en Brasil. Por favor, Alessandra, si tú e Ítalo pueden, por favor, iniciar este webinar y dándonos una perspectiva general en dónde estamos en cuanto a Lavallato en Brasil. Claro, bueno, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo mío y de Ítalo. Agradezco, Fernando, por la invitación y también saludo a Marco. Estoy muy contenta de participar de esta oportunidad innovadora, una oportunidad diferenciada en que podamos hablar un poco de qué pasa y pasó en Lavallato y también un poco de cómo están en México. Tenemos como presupuesto que todos siguen un poco Lavallato, pero eso es para mostrar lo que pasó, los principales acontecimientos en 2014, cuando comienza Lavallato, después 2015 y 2016, con involucramiento de las empresas de construcción, los acuerdos de deuda. 2017, como marco, otros seguimientos son involucrados en Lavallato y también hay vínculos con la presidencia de la República. Entonces tenemos como 3 momentos centrales de Lavallato y claro que tenemos como diversas fases de Lavallato. Ahora tenemos 54 fases, pero estos 3 momentos son momentos centrales
de Lava Jato, porque todo que la media había publicado acerca de los principales movimientos de la operación, que es una fuerza tarea del Ministerio Público, la Fiscalía en Brasil, Policía Federal. Entonces es una fuerza tarea que se desarrolla por todos estos años en Brasil. Sí, se puede seguir, Fernando. En ese slide podemos verificar las fases que ocurrieron en 2018. Eso es muy relevante porque 2018 para Brasil fue un año de elecciones importantes de gobierno estadual y federal y también de Congreso. Mucha gente decía que en este año no habría posibilidad de Lava Jato seguir, pero podemos ver que hasta septiembre, cuando ocurrió la fase 55 de Lava Jato, eso ocurre. Es interesante decir que no hay una regla para la ocurrencia de fases en Lava Jato. Quiero decir, cada 2-3 meses hay una fase. No, a veces en un mismo mes hay 2 fases. Eso depende de la colecta de pruebas, de informaciones que los órganos públicos tienen. Entonces, ellos hacen la investigación, concluyen una fase e empiezan entonces las búsquedas, las prisiones. Una otra información importante para la gente que quiere estudiar Lava Jato, en el sitio del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal hay un link específico para Lava Jato. En ese link hay todas las fases y lo que ocurrió en cada fase. 2018 también es interesante porque es como si fuera una continuación del acuerdo de lenidad de Odebrecht. Entonces, algunas de esas fases que están ahí ocurrieron en decorrencia del acuerdo de las informaciones que Odebrecht forneció para las autoridades. Estas fases, de una manera general, están relacionadas con corrupción en la concesión de carreteras federales, corrupción en Transpetro, corrupción en subsidiarias de Petrobras y algunas otras que envuelven políticos y también ejecutivos. Y ustedes pueden ver que tiene como un nombre de la fase y el número, por ejemplo, SOTIS 2, integración 2. Entonces, es porque la fase ocurre, por ejemplo, en 2015, pero con las evidencias de los acuerdos de lenidad y todas las confesiones, tenemos la fuerza tarea del Ministerio Público en conjunto con la Policía Federal, tiene como continuar y proseguir la investigación con otra fase, con número 2, 3 y 4 y adelante. Eso mismo. Fernando, se puede seguir el otro slide. Es interesante porque podemos verificar que Lava Jato no solamente se refiere a casos relacionados a Petrobras. Están ahí algunos esquemas similares que ocurrieron, por ejemplo, en la planta hidroeléctrica de Belo Monte, la planta nuclear de Angra 3. Los 2 primeros son proyectos de Electrobras, que también es una empresa muy importante en Brasil, sí, del sector de energía. Fondos de pensiones vinculados a servidores federales, estadios construidos o reformados para la Copa, líneas de estaciones de metro en São Paulo, Río, Minas, Distrito Federal, Bahía, Ceará, Paraná y Río Grande do Sul, y Rodoanel en São Paulo, pero también hubo la citación y operación con otras carreteras en otros estados. Sí. Eso también, en esos ejemplos, se puede verificar que Lava Jato no está solo en Río de Janeiro, donde está Petrobras, Electrobras, pero sino en otros estados. Yo creo que es muy importante que la operación sigue y siguió en 2018. Hay una perspectiva grande que en 2019 aún habrán fases para Lava Jato. Esta no se va a encerrar ahora, hasta porque, no sé si están acompañando, pero el juez
Ex-juez Moro, responsable por Lava Jato, fue indicado como ministro de la Justicia. Así que el gobierno empiece en enero, el nuevo gobierno, Moro será responsable por el Ministerio de la Justicia. Ya señalizó que su lema central será el combate a la corrupción y el lavado de dinero. Entonces, siguiendo con Lava Jato, tenemos en otro slide algunos números impresionantes. Claro, no voy a leerlo todos, pero solo para que tenga una idea de la amplitud de Lava Jato. Por ejemplo, más de 2.000 procedimientos iniciados, más de 100 órdenes de prisión temporal. Eso es muy interesante porque en Brasil prisión temporal era una excepción y hoy se está utilizando en muchos casos. Acuerdos de delación, más de 100, casi 180, y acuerdos de lenidad. Hasta hoy hay 11. Nuestra ley anticorrupción es de 2013, está en vigor desde 2014, entonces es algo nuevo en Brasil, de acuerdo de lenidad. Hubo mucha deuda en el inicio, en el principio, en relación a acuerdo. Aún hay mejorías a hacer, pero ya los acuerdos están dando a las empresas una cierta seguridad jurídica. Sí, y estos números tú puedes accesar en el sitio del Ministerio Público Federal. Todos los días de todas las semanas están como actualizando estos números. Eso es importante decir, que esos son los últimos datos, sí, pero se va a cambiar. Sigue, por favor. Tenemos también, eso es muy importante, casi 550 solicitudes de colaboración internacional. Lava Jato solamente fue posible, y aún es, porque hubo mucha colaboración internacional. Tanto países que solicitan informaciones a Brasil, cuanto países para que Brasil pide informaciones. Otro facto importante son las condenaciones de diversos crímenes, no solo corrupción, pero las condenaciones también están relacionadas con crímenes contra el sistema financiero internacional, tráfico internacional de drogas, formación y organización delictiva y lavado de dinero. Está en destaque por una razón. En 2012 hubo una alteración en la ley de lavado de dinero brasileña. Esta alteración, una de ellas, ¿no? Posibilitó que cualquier infracción penal en Brasil puede generar el crimen de lavado de dinero. Entonces es muy común ahora que criminales no solo serán penalizados con corrupción, tráfico internacional de drogas, organización delictiva, pero también lavado de dinero. Podemos seguir con más números. También más de 200 condenaciones contra 140 personas, totalizan 2.036 años de penalidad. Si antes de Lava Jato casi ninguno ejecutivo o político era penalizado en Brasil, eso no es más una realidad. Estamos hablando de un pago de soborno estimado en 6.4 mil millones de reales brasileños, alrededor de 34 mil millones de pesos mexicanos, y de un resarcimiento solicitado de 39.9 mil millones de reales brasileños. Entonces, es realmente un caso impresionante. Sí, y esto número de 140 personas es de high executives, CEOs, políticos de diferentes partidos políticos en Brasil, personas que están representando otras empresas, no solamente high executives. Entonces, es un número muy grande de personas condenadas en Lava Jato. ¿Podemos seguir? Sí, y yo quiero destacar también aquí y decir un anuncio importante. Todas las preguntas, por favor, que ustedes tengan en relación a esta presentación del webinar, por favor, realícenlas en el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para poder atender a todas las necesidades de ustedes. Yo tengo aquí algunas que estoy apuntando, que creo que sería importante destacarlas al final de esta presentación, y los invito también a participar en este webinar.
Por tanto, gracias Ítalo, gracias Alessandra, creo que los números son muy sorprendentes y vemos cómo Brasil ha pasado de un país de impunidad a un país de ejercer la ley, ¿no? Y creo que más adelante podemos debatir un poco más al respecto para poder tener lecciones aprendidas del país del sur. Por tanto, ahora yo quiero invitar a Marco Padilla, que Marco, queremos por favor que tú nos compartas tu visión y de cómo está México en el sentido del lavallato y qué es lo que esperamos, ¿no? En los próximos 6 años o en los próximos 100 días del nuevo gobierno. Gracias, Fernando. Bueno, antes que nada, gracias a Mitai. Es un placer para mí compartir este foro electrónico con Alessandra y contigo. Y bueno, quiero empezar con un comentario yéndonos a términos futbolísticos, que básicamente en Lavallato sí considero que vamos un 10-0 favor Brasil. La verdad es que las acciones del gobierno mexicano no han sido las esperadas. Y bueno, es de resaltar que como es sabido, el caso Lavallato involucra a diversas empresas de construcción en Brasil, en el entendido de que la única empresa involucrada en la investigación por actos llevados a cabo en territorio mexicano es Odebrecht. Entonces tampoco la dimensión de la investigación puede ser la misma, ¿me explico? Es importante señalar que otras empresas involucradas por actos en Brasil, otras compañías diferentes a Odebrecht, también operan en México y tienen contratos con entidades de gobierno como Pemex, CFE, Viste y la SED, que no han sido señaladas por autoridades mexicanas como sujetas de investigación. A lo que voy con esto es que del fenómeno o del caso Lavallato únicamente ha derivado a el caso Odebrecht, que también es un caso que puede ser un caso por sí solo. Si bien Lavallato desata o destapa el escándalo de Odebrecht, involucra a Petrobras y a otras empresas, el solo caso de Odebrecht es un fenómeno por sí solo. Y esa es la parte de Lavallato que se investiga en México. Entonces, en ese sentido, el impacto de las acciones gubernamentales es mucho menor, o de menor impacto vis a vis con Brasil, ya que estamos ante, como dije, una ramificación de los actos de uno de los principales actores de Lavallato. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que desde mi punto de vista las autoridades mexicanas hayan reaccionado con la firmeza, la prontitud y la efectividad que sus símiles de Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Suiza y Estados Unidos. De hecho, México se queda rezagado junto con Venezuela en cuanto a las investigaciones, ya que las investigaciones de estos países han derivado en ejemplares sanciones impuestas tanto a empresas, a las empresas de Odebrecht, filiales de Odebrecht en estos países, como a los ejecutivos de Odebrecht locales y sobre todo a los funcionarios de gobierno involucrados. Esto obviamente deja en el colectivo nacional, en la población mexicana, una impresión de impunidad, la cual desgraciadamente permea en México en relación con los delitos relacionados con la corrupción. Ahora bien, ¿qué parte de Lavallato ocupa a México? Bueno, como parte del acuerdo con Estados Unidos, Brasil y Suiza, Odebrecht ha admitido haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre 2010 y 2014, incluyendo a un alto directivo de Pemex, el director general en este caso. De acuerdo a fuentes periodísticas, la cabeza de la unidad de operaciones estructuradas de Odebrecht, que como sabemos o como se ha difundido ampliamente, era el área experta o el área dedicada a hacer la estructuración de los pagos, los sobornos, etc. Esta cabeza, que es Gilberto Mascareñas, fue instruido a pagar 5 millones al exdirector de Pemex en una época donde, él estaba en la campaña del expresidente, del presidente Peña, el presidente saliente Peña, sin que haya trascendido si el soborno se pagó o no,
ante lo cual el exdirector de Pemex ha declarado que pues él no ha recibido ningún soborno, ¿no? El punto es que el estatus de la investigación en México está andando. Más adelante hablaremos un poco de cuáles son las acciones específicas que ha hecho la PGR, qué sanciones específicas ha hecho la Secretaría de Función Pública, qué otros actores han estado involucrados en este tema y cómo esto ha permeado en México, ¿no? El resumen es que, como está en la presentación, el estatus de la investigación está loading y, como comenté anteriormente, en este caso vamos 10. Muy bien, Marco. Creo que haremos muchas lecciones a aprender con Brasil, viendo el tema de cómo ha crecido todo el tema de investigación que ha llevado a cabo Brasil y lo que respecta a México, lo que nosotros debemos aprender y dónde nos debemos enfocar para poder obtener casos efectivos o sanciones efectivas en temas de corrupción relacionados al caso Lavallato en México. Ahora, bien, Alessandra Ítalo, con relación a toda la estructura institucional de Lavallato, creo que es muy importante destacarla y que si ustedes nos pueden explicar cómo esto funciona y cómo esto se articula entre todas las instituciones, tanto federales como estatales, para poder llegar a ser tan efectiva todas las sanciones que se han llevado a cabo e investigaciones que se han llevado a cabo con relación al Lavallato. Por favor, adelante. Fernando, eso es muy importante porque hace poco tiempo, como 10 años el máximo, hubieron otras operaciones muy relevantes relacionadas a corrupción y lavado de dinero, pero en aquel momento no habían tanta fuerza entre tanta relación entre los órganos brasileños, no había armonización de decisiones. Entonces, por ejemplo, el juez de primera instancia condenaba, pero los tribunales le daban soltura a los políticos o ejecutivos. Entonces, todo el trabajo de Lavallato no es apenas el trabajo de un órgano brasileño, pero sino de varios, y ahí destacamos la Policía Federal, claro que es un órgano investigativo, también la Controladoría General de la Unión, que es un órgano que podríamos decir similar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Es un órgano federal, pero también hay controladorías estaduales para los casos que están relacionados a las leyes estaduales, y también COAF, que es nuestro Consejo de Control de Actividades Financieras, el órgano de inteligencia que colecta datos de los programas anti-lavado de dinero de las instituciones financieras, de sectores obligados. También tenemos los ministerios públicos federales. En caso de Lavallato, los más fuertes están en Paraná, Río de Janeiro, São Paulo, también en algunos casos Brasilia. También tenemos la Procuraduría Regional y los Tribunal General Federal, que son los jueces responsables de competencia para estos casos de corrupción en Brasil. Sí, la segunda instancia de algunos casos que ellos analizan las decisiones de primera instancia, también la Procuraduría General de la República y nuestros dos grandes órganos de última instancia, vamos a decir, que es STJ y STF. STJ, cuando se discute alguna ilegalidad, no cumplimiento de una ley o algo relacionado a discusión de la ley federal, por ejemplo, y STF, que está relacionado a no cumplimiento de la Constitución Federal. Muchos casos de habeas corpus o sigue para STJ o mucho más veces aún para STF, como el caso de grandes políticos en Brasil. Y claro que todo el poder judicial en Brasil está como, hay una armonización para trabajar con Lavallato y el combate a corrupción. Esta estructura que estamos aquí discutiendo son las fuerzas tareas del Poder Judicial. Entonces, estos órganos tienen como
un departamento especializado con personas que solamente trabajan con Lavallato. Ahora bien, muchas gracias, Ítalo y Alessandra. Vemos ahora que Brasil tiene una coordinación casi perfecta hoy por hoy en cuanto a las investigaciones que se llevan a cabo en Brasil, pero hay un punto importante de cómo nosotros en México nos vemos y cómo estamos organizados para poder básicamente ejercer algún tipo de sanción aquí en México. Marco, ¿nos puedes por favor explicar un poco de cómo está la situación ante el Lavallato y la coordinación y la organización de estos casos aquí en México? Claro que sí, Fernando. Y no quiero sonar bajo ningún motivo malinchista o que no estoy de acuerdo con mi país al cual amo. Creo que las acciones por parte de las autoridades mexicanas no han sido las correctas. Podemos poner en mute el audio porque me estoy oyendo de regreso. Listo. Muchas gracias. El tuyo también, mi esposo. Mil disculpas. Perfecto. Bueno, continuando, en México las investigaciones no trabajan de forma coordinada. Como hemos visto, en el caso de Brasil, las autoridades se apoyan entre sí y funcionan como un engranaje. Y en México es increíble ver que la titular, por ejemplo, la Secretaría de Función Pública, menciona que las investigaciones de carácter penal no son su responsabilidad, que bien no lo son, pero vamos, no se habla de una posición del gobierno mexicano, de la administración pública mexicana, sino que se habla únicamente de parte de las instituciones. Y bueno, como comentaba, las investigaciones se han llevado a cabo de forma poco transparente y, en mi opinión, poco eficiente. Como ya mencioné, las autoridades encargadas de estas investigaciones son la PGR en el ámbito penal y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito administrativo. Respecto a las acciones de la PGR, la verdad se ha quedado muy mal la administración saliente, la cual ha sido objeto de múltiples señalamientos y críticas relacionadas con actos de corrupción, sobre todo por la impunidad por parte de quienes incurren en este delito. Tenemos casos emblemáticos, como son el de la Casa Blanca, etcétera, el del exgobernador de Veracruz, entre los cuales el ambiente o la sensación de impunidad que tiene el gobernador pues es enorme. La PGR en fechas muy recientes, hace un par de semanas, señaló ante una comparecencia, bueno, más bien de trabajo, ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que la investigación sigue su curso y que no habrá impunidad. Asimismo, se justifica un poco por qué no se ha avanzado en el caso, diciendo que, bueno, que como no se ha llegado a un acuerdo reparatorio con Odebrecht, como se ha hecho en otros países, pues no se ha podido avanzar la investigación. Es decir, no se ha tenido esta organizada de legalidad, en el cual no se ha tenido más información. Según fuentes informativas, Odebrecht ha ofrecido 18 millones de dólares y que se van a las sanciones administrativas en su contra como parte de este acuerdo reparatorio, ante lo cual el gobierno mexicano rechazó la oferta. Según la PGR, ellos buscan un pago de 3 veces el hecho de corrupción, es decir, 30 millones de dólares, y que las sanciones administrativas impuestas en contra de la empresa pues prevalecen. También señala que la cooperación internacional no ha sido la que se esperaba, que los demás países han retrasado o han retardado las acciones, las solicitudes de información hechas. De 13 países a los cuales se le han hecho solicitudes de información, solo 9 han respondido. Y de las 11 asistencias que se han solicitado al gobierno brasileño, solo se han respondido 4. Entonces, también señala que existen más de 3,000 hojas que necesitan traducción.
lo cual es increíble que una fiscalía presente este tipo de excusas para justificar la lentitud de sus acciones. Me imagino que los demás gobiernos también solicitaron de asistencias, pero con medios propios han podido concluir estas investigaciones. En resumen, desde el punto de vista penal, no ha habido ninguna sanción. Los números que presentaba Alessandra aquí son 0 y las investigaciones siguen en curso. Es importante señalar que fechas, bueno, lo vamos a ver en el siguiente slide. Vamos a pasar a la siguiente slide, por favor, gracias. Respecto al ámbito administrativo, la Secretaría de la Función Pública, desde mi punto de vista, ha sido mucho más efectiva. De acuerdo a un reporte publicado también recientemente, la Secretaría de la Función Pública ha agotado toda la línea de investigación, llevando a cabo la revisión de todos los contratos que Odebrecht ha suscrito con Pemex, y también llevó a cabo una auditoría de toda la administración pública para detectar cualquier contrato que haya sido celebrado con empresas filiales del grupo y revisarlos. También, respecto del punto de vista de sanciones, la Secretaría de la Función Pública puso a Odebrecht multas, sanciones económicas, que en su conjunto resultan en la más alta aplicación de sanciones en la historia de la Secretaría. Estos fueron 1.086 millones de pesos mexicanos. Y también inhabilitó a 4 empresas filiales de Odebrecht y sancionó a 2 de sus representantes legales y a un funcionario público de Pemex. También la Secretaría anunció hace más o menos 2 semanas que se abrieron 3 nuevas investigaciones en contra de funcionarios públicos relacionados con este caso, sin revelar de quién se trata. Asimismo, y también la Secretaría ha señalado que se está investigando el patrimonio de el exdirector de Pemex y otros involucrados en el caso. Respecto a las acciones que ha llevado a cabo Pemex, pues bueno, ha cancelado contratos con Odebrecht y el propio Instituto Nacional de Transparencia, que es la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a PGR proporcionar datos de la investigación para abrir, para que se conozca qué es lo que está haciendo la PGR. Y bueno, es interesante que ante esta orden, el exdirector de Pemex solicitó un amparo contra esta orden por no haber sido llamado como tercero interesado en el proceso, por lo cual el expediente sigue cerrado. Inclusive también el propio INAI impuso una medida de apremio contra la PGR, ante lo cual, insisto, no pudo ejecutarse por haber sido conseguidos estos amparos. A ver, hay por ahí una pregunta o un comentario. No alcanzo a ver la línea. ¿Lo puedes repetir, Fernando, por favor? Sí, seguro. Dice, de Francisco Garay García, tengo entendido que se le concedió recientemente un amparo contra las multas impuestas por la SFP. Sí, en efecto. Hay un amparo en contra de 2 de las multas, pero 4 siguen existentes. Voy a salirme, Fernando, en lo que interviene Alessandra, porque creo que mi conexión está causando algo. Regreso en un segundo. Muchas gracias, Marco. Yo tengo, hasta que regresa Marco, Alessandra, Ítalo, yo tengo una pregunta, creo que vale la pena destacarla aquí. Ustedes, en el tema de la recolección de las multas, ustedes hablaron de miles de millones de reais o de pesos, 34.000 millones de pesos equivalentes aproximadamente. ¿Qué es lo que hace el gobierno brasileño una vez recaudando esas multas a las diferentes organizaciones o empresas con respecto al resarcimiento o a la potencial actividad que hace o que han hecho daño contra el patrimonio de Brasil? No sé, alguna explicación o un tema que nos puedan comentar respecto a qué hacen
qué les hacen con las multas recolectadas? Claro, claro. En ese caso de Lava Jato, la gran parte fue para Petrobras como resarcimiento de los daños, pero también fue creado un fondo para combate a corrupción, para que no solo en ese caso, pero en casos futuros, una parte de las multas sean depositadas en ese fondo para que el gobierno tenga recursos para ampliar aún más el combate a corrupción y lavado de dinero. Sí, porque de acuerdo con la ley anticorrupción brasileña, toda la empresa que es condenada por casos de corrupción tiene que reparar el daño. Y aparte de esto, hay las multas. Entonces, parte de las multas van para este fondo que fue creado después de la ley anticorrupción. ¿Y han habido algunas actividades que estas empresas han hecho para reparar el daño? ¿Algún ejemplo que ustedes puedan compartir en Brasil? Sí, en los acuerdos de lenidad, claro, ellas están obligadas a implementar programas efectivos de cumplimiento y también de divulgar, promover mejores prácticas en el mercado. Sí. Por ejemplo, ahora tenemos como Petrobras en toda la media nacional está haciendo un trabajo de cumplimiento normativo, de que está empeñado en este proceso de tener un programa de cumplimiento normativo efectivo. Ok. Ya estoy de regreso, Fernando. Perfecto. Muchas gracias, Alessandra. Y Francisco dice, ¿por qué el gobierno brasileño no ha proporcionado a México públicamente? Voy a leer la pregunta de Francisco para poder estar todos en la misma página. Públicamente los nombres de las personas que en México recibieron sobornos de Odebrecht. ¿Saben algo al respecto? Ítalo o Alessandra o Marco quisieran comentar al respecto. ¿Por qué el gobierno brasileño no ha proporcionado a México públicamente los nombres de todas las personas que en México recibieron sobornos de Odebrecht? Yo creo que ahora, porque tenemos esta investigación de Pemex y Odebrecht y DESA, yo pienso que hay una colaboración, esto es cierto, entre las dos autoridades, pero yo pienso que no es como obligatorio de divulgar todos los nombres, pero yo pienso que hay un interés de continuar la investigación con la mejor forma. El gobierno brasileño, así como recibe mucha colaboración de fuera, también tiene la intención de colaborar con otras autoridades. A veces no lo hagan de una manera 100%, si aún hay investigación relacionada a una determinada persona, por ejemplo. Eso puede ocurrir. No sé si exactamente ocurrió en ese caso, sí, pero sabemos que a veces las autoridades esperan un poco más hasta que termine la investigación localmente. Sí, no tenemos ninguna noticia, ninguna media cierta de que cuál es el motivo de que las autoridades brasileñas no divulgaron. Y yo creo que por experiencia de otros países, incluyendo México, como bien lo destacas tú, Ítalo y Alessandra, al momento que se comienza a hacer este tipo de investigaciones, hasta no tener la evidencia contundente o un indicio mucho más fuerte, podrían divulgar nombres y detalles de la investigación. También es cierto que esto, como destacó Marco, es un tema en curso y creemos y esperamos aquí en México y en otros países de América Latina que poco a poco se vayan divulgando los nombres de altos ejecutivos y o gobernantes que pudieran estar involucrados en este esquema del lavallato y que hubieran sanciones efectivas, que eso es lo que esperamos aquí todos los mexicanos, ¿no? Ya que estás de vuelta, Marco, por favor, puedes continuar con el tema de Pemex, creo que es muy importante en este momento. Marco. Marco.
Marco, no te escuchamos. Bueno, una vez que resolvamos el tema de Marco, creo que es importante también destacar, hay un tema importante aquí en México que preocupa mucho y es el tema de la transparencia y la seguridad, Alessandra e Ítalo. En el tema de toda la transparencia que se ha demostrado en Brasil, ¿cuál ha sido el mayor promotor de esa transparencia, de la comunicación, de tanta información? ¿Y cuál ha sido ese compromiso del gobierno para estar comunicando activamente sobre los casos y los estatus de cada uno de estos casos? Y creo que es importante también poderlo entender desde una perspectiva brasileña y poderla aterrizar aquí al contexto mexicano. No sé si todos están a par, pero el juez Moro ya ha declarado eso, que él se inspiró mucho en Lava Jato, en la operación Manos Limpias de Italia. Lo que pasó allí fue que fue la utilización de la media, de la transparencia total, para incluso protección de los profesionales de gobierno involucrados en las investigaciones, porque claro, cuando se investiga uno que tiene mucho poder, siempre hay un riesgo de represalia, ¿no? Entonces, eso fue una táctica de Lava Jato, de transparencia total, no solo el juez Moro, pero los otros jueces de Lava Jato y también los promotores. Siempre cuando hay fatos nuevos, importantes, esos son informados para la media. Muchas veces la media es llamada para que reciba esas informaciones. Entonces, yo creo que eso también fue un hecho importante de Lava Jato. Sí, en media, yo creo que en Brasil el papel de la media en Lava Jato no fue negativo, fue positivo, fue participativo. Entonces, todo el proceso de todas las fases son procesos transparentes junto a la media y todas las personas de la sociedad. Sí, porque mira, una de las noticias aquí en México tenemos sobre la Fiscalía Mexicana obligada a publicar el expediente del caso de Brecht. Yo creo que el INAI permitirá, dice el INAI, que permitirá consultar la investigación que se señala contra en este caso el alegato va contra Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, como culpable de enriquecimiento ilícito. Esperamos que este tema de la transparencia, ¿no? Y que básicamente se pueda llevar a cabo y ser efectiva para poder tener una visibilidad y una sanción correcta contra las personas que hayan tenido relevancia en el caso de Lava Jato y vinculado con Pemex y otras potenciales instituciones, tanto privadas como públicas, en el caso de Lava Jato. Marco, no sé si estás de regreso. No. Pero bueno, en el tema vamos a hablar un poco más de Brasil y comparándolo con México, ya entrando en la recta final de nuestro webinar. Ítalo y Alessandra, no sé si nos pueden básicamente guiar sobre cuáles son las medidas que ha optado, más allá del fondo creado por ley, que se creó un fondo y las diferentes acciones que han demostrado de diferentes organizaciones que han sido sancionadas en cuanto al tema del combate a la corrupción o sancionadas por actos de corrupción. ¿Cuáles son las pautas que ha seguido Brasil para poder combatir la corrupción y que esto haya sido un compromiso no solamente del gobierno, sino también de las empresas y de las organizaciones civiles que están alrededor y obviamente observando y monitoreando toda la actividad del combate a la corrupción y la transparencia en ella? Como yo he mencionado, en 2013 fue editada la ley anticorrupción, que no solo penaliza a las empresas por actos de corrupción, sino por cualquier acto contra la administración pública. Lo que pasó fue que con las decisiones de Lava Jato también se crearon jurisprudencias relevantes para punición de ejecutivos y políticos. Además, el grande
preocupación hoy es que ya Lava Jato de alguna manera termine y que después no siga en Brasil ese camino de combate a corrupción, a lavado de dinero y otros crímenes tan relevantes para nosotros. Entonces, lo que pasó fue que un grupo de especialistas, incluso entidades relevantes como Transparencia Internacional, crearon el mayor paquete anticorrupción del mundo. Son 70 medidas contra la corrupción. Esto está disponible en la internet. Para quien quiera estudiar un poco. Ahí en este slide, en el próximo, nosotros incluimos los 12 principales tópicos de cada una de esas medidas. En resumen, son medidas que prevén proyectos de leyes y de alteración de la Constitución para asegurar un combate más efectivo a la corrupción en Brasil, contra el crimen organizado, también recuperación de dinero desviado, contra la improbidad administrativa, medidas de anticorrupción en el sector privado, la criminalización de la corrupción privada, entre otros. La buena noticia es que Moro, en su primer discurso como futuro ministro de la Justicia, dijo que va a utilizar ese documento como la base para su ministerio. O sea, él no solo apoya ese documento, pero también va a intentar lo máximo posible implementar esas medidas. Para nosotros es un camino importante, como yo digo, porque aún dependemos mucho de las interpretaciones de los jueces y de los órganos superiores de justicia. Eso no es bueno porque todos saben, la interpretación puede cambiar de alguna manera. Lava Jato puede ser perjudicada con eso y también futuramente otras operaciones pueden no ocurrir en relación a eso. Es muy importante que en Brasil hay un sistema sólido anticorrupción, independiente de quién sea el partido o la persona que esté en gobierno o en poder judiciario. Y entonces, por eso esas medidas son relevantes. Sí, es muy importante que Moro está veniendo para no solamente apoyar Lava Jato, la continuación de la investigación, pero abrir para otras investigaciones, otros brazos, apoyar proyectos de ley, tener este documento como 70 medidas contra la corrupción como base de su mandato como ministro. Entonces, es un camino que es para la continuación de Lava Jato como algo mayor y que no va a cerrar. Oye, en este punto, no punto 12, tenemos aquí instrumentos de recuperación del dinero desviado. ¿Cuál es el mecanismo más apropiado que Brasil está implementando para recuperar el dinero? Porque en México y en otros países de América Latina no existe un vehículo para poder recuperar, sino más bien al contrario, es mediante la aplicación de multas y con un cálculo que está dicho en la ley. Se estima del daño que se causó y las veces y cuántas veces más puede reflejarse a través de una multa. Pero efectivamente, ¿hay algún mecanismo que Brasil haya estado implementando para recuperar el dinero desviado? Sí, una de las propuestas es la ampliación de bloqueo de bienes. Entonces, si hay una sospecha de que el bien fue obtenido de una manera ilícita y por tanto con el lavado de dinero, entonces nuestra ley, como yo he mencionado, fue alterada en 2012 y ya permite bloqueo, pero hay en ese paquete de medidas como 5 nuevos instrumentos para garantizar que ese bloqueo sea más célere posible. Y también la posibilidad de quiebra casi que más célere también de bloqueo bancario, de sigilo bancario y fiscal, para que rápidamente el gobierno tenga acceso a las informaciones. Sí, y tener una posibilidad de recuperación de este dinero. Eso. Muy bien. Marco, creo que estás de vuelta.
¿Y cómo ves tú esto aplicable para México? ¿Algo poco probable o muy probable? Marco creo que tiene problemas de conectividad todavía. Pero bueno, sobre el tema de las recomendaciones para las empresas, en la operación de Lavallato, creo que más allá de crear un programa de compliance, de mostrar las mejores prácticas para poder evaluar y mitigar los riesgos de corrupción, creo que también tenemos muy en cuenta todo lo que correspecta a las legislaciones internacionales, que es un tema de FCPA. Creo que no tenemos que profundizar en ese tema en este foro, pero creo que esto va de la mano mucho del ímpetu y del compromiso que existe del gobierno americano, específicamente el Departamento de Justicia y de la Bolsa y el Security Exchange Commission. Creo que esto ha impulsado mucho y ha apoyado mucho a la labor de Brasil en el combate a la corrupción. Y creo que más allá de los acuerdos de leniencia, creo que la mayoría de las empresas brasileñas, hoy por hoy, en comparación con las empresas mexicanas de las que vimos aquí, tienen mucho que ver con la institución y la construcción de programas de compliance para poder mitigar esos riesgos de corrupción y ante una eventual alegación, en este caso de Lavallato, ha funcionado, ¿no?, ese mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo se ha percibido esto en el mercado brasileño? Pues aquí en el mercado mexicano estamos nosotros recién empezando con el tema de construir un programa de integridad, construir un programa de compliance para eventuales sanciones o alegaciones en casos de corrupción. En Brasil ha evolucionado muy rápido este tema, ¿correcto? Sí. Nosotros siempre bromeamos que se construye un programa de compliance por el amor o por el dolor, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunas empresas fueron obligadas a implementar rápidamente el programa de compliance porque estaban o están involucradas a lavallato y por fuerza del acuerdo de legalidad hay que criarlos. También acá, por ejemplo, para que la empresa siga en el mercado, ella tiene que crear el programa de compliance. Y hay también muchas empresas que, como están participando del caso Lavallato, entienden hoy la responsabilidad de los ejecutivos y la dificultad de hacer negocios sin un programa de compliance efectivo, buscan el programa de compliance. Entonces, la respuesta es sí. En el mercado brasileño ha crecido mucho en relación a compliance. Aún podemos decir que no son muchas empresas que tienen un programa efectivo de compliance, pero las empresas siguen buscando crear programas o aprimorar sus programas. Sí, porque la verdad todos estos acuerdos que existen entre Odebrecht y Braskem, que todos los temas, los recursos que tienen para atacar y construir un programa de compliance, la verdad es que nosotros nos ponemos a compararnos con Brasil y estamos nosotros empezando con esta estructura, empezando las organizaciones, las empresas y los organismos a poder tener una colaboración y un acercamiento entre cómo construir un programa de compliance, cómo combatir la corrupción dentro de las organizaciones y cómo crear esa cultura antisoborno, anticorrupción dentro de las organizaciones, más allá de una ley, más allá de un programa bien establecido y más allá de una certificación de la cualquiera puede existir, como la ISO o cualquier otra que pueda existir en el mercado. Sin embargo, creemos que existe hoy por hoy una mayor responsabilidad de los gestores ejecutivos, existe una mayor estructura en Brasil, obviamente, de los órganos judiciales y una mayor colaboración entre las entidades internacionales implicadas en este caso. Y yo creo que para cerrar este webinar, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta y para poderla atender aquí con Alessandra y con Ítalo. Y lo que yo tengo una pregunta trasladando al mundo de México, ¿no? En el tema de seguridad, una vez que hubieron amenazas contra Sergio Moro de poder cometer actos que puedan dañar su integridad física, la de él y de su familia. ¿Cómo se manejan los jueces ante estos potenciales riesgos de seguridad? Porque están tocando cabezas muy altas, de ejecutivos muy altos y muy poderosos en Brasil, que obviamente aquí en México a ciertas instituciones, organizaciones
da miedo presentar el tipo de alegación o queja por actos de corrupción que pueden dañar la integridad física de la persona. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de cómo ha funcionado esto y cuál ha sido un mecanismo de combate para poder preservar la integridad de las personas? Tu comentario es muy pertinente porque sí, claro, es una gran preocupación siempre. Por eso que uno de los caminos fue utilizar la media, utilizar la transparencia. Cuanto más transparencia, de alguna manera, ellos también se protegen. Más es claro que ellos tienen un sistema de seguridad fuerte. Ya participé de presentaciones con algunos miembros de la Lava Jato, jueces, procuradores, siempre están con muchas seguranzas, tienen miedo, como todos nos teníamos, son personas de mucha coraje, yo puedo decir. Siempre ese riesgo existe, pero el gobierno brasileño, el sistema judicial de seguridad de gobierno está siempre que posible ayudando para que ellos estén protegidos, ¿no? Especialmente de la Policía Federal. Entonces, Sí. hay un apoyo no solamente de las autoridades, de la policía, por esta seguridad de estos autoridades, jueces, pero también yo pienso que hay un apoyo de la sociedad. Entonces, esos jueces se sienten mejor. Como hablamos, ¿hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Hay un miedo constante de estas autoridades, pero hay un apoyo de la sociedad. Fernando, yo veo que hay dos preguntas, no sé si podemos enderezarlas. Sí, Francisco Santana y Francisco García preguntan, ¿se ha implementado en Brasil medidas de extinción de dominio sobre bienes? Y la otra pregunta es, ¿considera que las empresas deben contar con un área de investigación interna de actos de corrupción independiente de las que realicen las autoridades? Primera pregunta, sí, ya está previsto eso en la ley de lavado de dinero con la alteración 2012. Aún no es algo tan fácil de ejecución, por eso está descrito en las medidas que están siendo sugeridas. Con relación a la segunda pregunta, las empresas deben contar con una área de investigación interna. Uno de los elementos de un programa efectivo de compliance es que la empresa tenga una área de investigación interna, pueda recibir las informaciones de actos sospechos de ilegalidades o no cumplimiento del programa de compliance. Y la empresa y el área de cumplimiento hay que tener total independencia para hacer esas investigaciones. Lo que yo puedo decir es que en muchos casos de lavajato, además de la investigación de las autoridades, las empresas también hicieron sus investigaciones, yo puedo decir porque es público, Petrobras, Eletrobras y otras. Estas investigaciones ayudaron a estas empresas a colaborar con las investigaciones. Y para la firma del acuerdo de lenidad, la investigación tiene que ser previa de la investigación de la policía, por ejemplo. Entonces, la respuesta es sí, es muy importante una empresa tener una investigación, una área de compliance que realiza una investigación interna. O previa, o como en caso de algunas empresas, mismo que sea después, que traga nuevos fatos. Sí. Nuevos hechos. Quiero añadir una situación, y mil disculpas por mi mala conexión, ya la resolví. Es importante también señalar que al tener un área de investigación, la empresa puede demostrar un debido control, la empresa puede demostrar una autogobernabilidad y reunir información valiosa que le va a servir muchísimo en los acuerdos de lenidad con las autoridades, que le va a servir muchísimo para demostrar colaboración o cooperación para combatir los hechos que se le están imputando y también mitigar estos riesgos. Esta parte de velar o informar a las autoridades a la comisión de algún delito tiene que ser una potestad de la empresa para que la empresa pueda evaluar cuáles son los riesgos de hacer este reporte
y tener casi el caso armado para presentarlo a la autoridad y con esto demostrar la cooperación. Alberto Velázquez, unas preguntas adicionales. Dice, ¿a quién le debe de reportar el área de compliance? ¿A la Dirección General, a la Dirección de Auditoría Interna, a la Dirección Legal? Creemos que esta área de compliance, como profesionales y expertos en la materia, siempre debe guardar una independencia, ¿no? Pero ¿qué tanta independencia se puede estructurar en diferentes empresas de diferentes tamaños, ¿no? Yo en Brasil y en México vemos diferentes casos, pero no sé si Alessandra y Marco, bienvenido de vuelta, pudieran comentar brevemente sus comentarios al respecto. Claro, Mira, para que la área de compliance tenga independencia, es muy importante que el reporte sea para la más alta instancia, más alta área de la empresa. Entonces, si la empresa tiene un consejo, por ejemplo, que al área de compliance se reporte al consejo. No tiene consejo, entonces sería a la dirección general. Eso es la recomendación. ahora, en mi experiencia, gracias Alejandra, en mi experiencia, la estructura de cómo se lleve a cabo el departamento de compliance puede variar, como mencionaba Alessandra, del gobierno corporativo que la empresa tenga. Entonces, vamos a suponer que la empresa tiene un consejo de administración, el área de compliance debe reportar a el consejo de administración directamente o bien a un órgano de gobierno de ese consejo de administración, que puede ser el comité de auditoría o puede ser inclusive el comité de cumplimiento. Entonces, este reporte puede ser estructural, le va a dar independencia al área ejecutiva de compliance. Esto es el Chief Compliance Officer, que puede ser a veces el General Counsel o puede ser una función independiente del director jurídico o del director de auditoría. Es decir, la función ejecutiva o de operación de compliance tiene que recaer en una persona que puede ser el director legal, el director de compliance o el director de auditoría. Y a su vez reportar al máximo órgano de gobierno o bien a un comité y funcionalmente al director general para darle este nivel a la función de compliance, porque si no demostramos este nivel y este compromiso a la función de compliance, no vamos a cumplir con los hallmarks o los 10 elementos de un buen programa de compliance. No, y la verdad es que esto va a depender mucho de la estructura y los recursos, tanto financieros como humanos, que cada organización quiere implementar y quiera designar para su área de compliance. Y ese es el desafío más grande, porque compliance hoy por hoy ya no es un tema de moda, sino es una necesidad para preservar la reputación y los activos y los directivos y los accionistas de cada empresa. Yo quiero destacar la última pregunta aquí del día de este webinar. Francisco Santana nos pregunta, ¿ha habido colaboración de los bancos de Suiza, Andorra u otros paraísos para recuperación de los capitales recibidos por la trama de Lavallato? Sí, hubo la colaboración de Suiza, Andorra y otros. Fue gracias a esa colaboración que rápidamente algunos activos fueron bloqueados. En caso de Suiza, por ejemplo, la colaboración fue tan grande que con el acuerdo de Odebrecht y Braskem, una parte de los créditos fueron direccionados a Suiza. Sí, Panamá también tuvimos como un poco de dificultad con las autoridades, pero al final existió un apoyo muy grande de los bancos y todo. Eso es muy importante. Los grandes paraísos fiscales ya no son tan cerrados, o sea, no protegen tanto los criminales como antes. Hay que, como Fernando dijo, compliance hoy es una necesidad y las empresas tienen que entender que hay hoy un compliance internacional, no solo de las empresas, pero también de los gobiernos. Ellos trabajan en colaboración muy fuerte. Los paraísos fiscales ya no son cerrados para colaboraciones al revés. Están abiertos y están colaborando, porque saben que si no siguen colaborando van a estar rechazados del mercado internacional. Yo quiero agradecer mucho a Alessandra, a Ítalo, a Marco por su participación. La verdad que estamos ahorita viviendo una era
muy buena en cuanto al combate a la corrupción en América Latina. Gracias a Brasil, la verdad, los años que viví en Brasil, construí grandes amistades y creo que gracias a Brasil tenemos una pauta en México para poder seguir. Nos falta un buen trecho por recorrer, creo que Marco ha destacado muy bien todos los puntos que necesitamos nosotros hacer. Esperamos que una Pemex se convierta en una Petrobras y que el gobierno entrante sea efectivo y que no esté perdonando el pasado, sino más bien tomando correcciones en el futuro con base a las lecciones aprendidas en el pasado. Gracias. Para nosotros en Lavallato, en América Latina y en México, representa un ser pionero en el tema del combate a la corrupción, en efectivamente poder poner el dedo en la llaga y poder decir que estamos aquí comprometidos como sociedad, como organismos privados, organizaciones privadas, en el combate a la corrupción en colaboración con los órganos de gobiernos que sean independientes y acabando con la impunidad que tanto nos aqueja en México y que vemos que en Brasil lo pudieron superar y hoy por hoy son un ejemplo y muestra a seguir para nosotros en el combate a la corrupción. Gracias una vez más, Alessandra, Ítalo, Marco. Gracias a todos los participantes por haberse unido a este webinar organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, AMPEC. Los esperamos en el próximo webinar. Tenemos un evento, Dios mediante, el 6 de diciembre en vivo. Les invitamos a entrar a la página de www.ampec.org, donde podrán ver más información del evento y el cóctel de cierre de fin de año que tenemos el 6 de diciembre.